Hablemos un poco de fútbol. En la historia del fútbol nos marcaron muchísimas cosas. Nuestros primeros amores que luego serían nuestros clubes para toda la vida, los partidos más apasionantes y los goles más gritados. En todas estas lindas historias siempre tuvimos a los más grandes protagonistas. Los jugadores de fútbol siempre han sido al final del día los héroes de todos estos momentos hermosos que nos regala el fútbol. Existen jugadores que sorprendieron al mundo, otros que decepcionaron y también muchísimos que marcaron un antes y un después en la historia del fútbol. Pero, en este video trataremos unos casos particulares. Jugadores que si bien fueron increíblemente buenos, muchísimas personas ni los recuerdan. Casos de jugadores que brillaron hace muchísimos años y ya nadie les hace mención, o algunos que simplemente fueron menos tomados en cuenta por temas de nacionalidad o por el contexto vivido. En este video analizaremos un jugador que fue revolucionario en su posición, otro odiado por su selección, amado por su club, y también conoceremos el inventor del gol del escorpión y también quién fue el primer gol de la historia del Camp Nou. Arranquemos por uno obvio, muy conocido, pero que por ser muy reciente tal vez no somos lo suficientemente conscientes de lo gigante que debería ser su figura. Sergio Busquets, un adelantado a su época, muy criticado por ser un jugador lento con los pies y no tener el mejor físico, además de ser muy bien acompañado por sus compañeros de equipo. Poco o nada le importaría esto a Busquets porque con su velocidad a la hora de armar jugadas a uno o dos toques y con la gran fuerza mental sumado a la excelente inteligencia que tenía, se convirtió en uno de los mejores 5 de todos los tiempos. Tenemos que recordar que antes de Busquets la posición del mediocentro defensivo, también llamado 5, era un destructor de jugadas y ataques rivales. Sin embargo, el estilo de juego del catalán cambiaría la posición para siempre. Hoy premiamos que el 5 sea un guía para formar el estilo de juego que tiene el equipo, pero nada de eso hoy sería reconocido si no fuese por Busquets. Fuera de los títulos que ganó, que no son para nada pocos, Busquets es el mejor ejemplo de que el fútbol no solo se ve en los números, sino que se aprecia en cada jugada. O si no, preguntémosle a Vicente del Bosque, quien decía, si miras el partido, no verás a Busquets, pero si miras a Busquets, verás todo el partido. Creo que este es uno de los futbolistas más infravalorados de toda la historia, Arsenio Rico, también conocido como el Saltarín Rojo. Fue un futbolista excepcional, diferente, killer del área y creador de juego. La verdad, poco y nada podemos hablar de su forma de jugar debido a la falta de contenido audiovisual, pero los registros y sobre todo los testigos narran a un jugador fácilmente asimilable a uno actual, pero que jugaba mágicamente en los años 40. Mucha gente se olvida de la existencia de Rico debido a que es un jugador ya muy antiguo, pero su nombre siempre será presente en el fútbol argentino como el máximo goleador del torneo en toda su historia. Pero no es solo eso, sino que es el jugador que más goles metió en una misma edición en primera del fútbol argentino. El futbolista salido de Nacional de Paraguay tuvo su debut con Independiente de Avellaneda contra Boca Juniors, pero no le pudo meter ninguno de sus 295 goles que tiene en primera Argentina. Pero en una próxima ocasión tuvo su revancha y se convirtió en el primer jugador que se tiene registro en hacer el gol, hoy conocido popularmente como el escorpión. No fue René, fue el paraguayo Arsenio Rico. Ya descubrimos a Sergio Busquets, el 5 más revolucionario de la era moderna del fútbol, y también al primer gol conocido popularmente como el escorpión, que lo hizo el paraguayo Arsenio Rico. Pero todavía no llegamos a quién fue el primer gol de la historia del Barcelona. Pero bueno, te doy una pista, comparte la nacionalidad con uno de los dos jugadores que acabamos de repasar. Pero para llegar hasta ahí, primero pasemos por el clásico rival. Pasemos por un jugador muy polémico del Real Madrid, Daniel Carvajal. Defensor lateral mítico del Madrid y el único en el club en jugar 6 finales de Champions distintas como titular, siendo muy clave en todas y cada una de ellas, muy opacado por otros defensores de más renombre como Cafú o Dani Alves. Creo sinceramente que Carvajal tiene todo para competir contra ellos, y si hablamos netamente de Champions, creo que hay pocos laterales capaces de competirle. De hecho, creo que el único que podría llegar a hacerlo es Dani Alves, el único lateral derecho que realmente cuenta con unas estadísticas marcadas que sean mejores que la de Dani Carvajal. Pero eso no le quita mérito. Dani Carvajal es un excelente lateral derecho y sobre todo lo ha demostrado en la Champions, la que yo creo sería su competición. Ojo, no estoy diciendo que Carvajal sea mejor que Alves o Cafú, simplemente digo que su trabajo aportando equilibrio al equipo y lo criterioso que es a la hora de tomar decisiones son muy infravaloradas por el público. Cabe destacar que en lo que respecta a lo defensivo, sí creo que es más destacable que los otros dos anteriormente mencionados. Sin duda Carvajal serás eternamente el más infravalorado de todos los laterales. Volvemos de vuelta al continente de la pasión
Y nos vamos directamente hacia el Perú. Claudio Pizarro, también llamado el bombardero de los Andes, extremadamente quemado por no cumplir las expectativas de la selección peruana, que si bien es totalmente cierto y es muy entendible lo que le pasa a los peruanos con Claudio Pizarro, también tenemos que reconocer que el bombardero de los Andes era buenísimo en la Bundesliga, tanto en el Werder Bremen como en el Bayern Múnich. Solo nos basta con verle jugar, pero también podemos recurrir a los números de este gran 9. 197 goles en la Bundesliga convierten a Claudio Pizarro en el segundo máximo goleador extranjero de la historia de la Bundesliga, solamente atrás del polaco Robert Lewandowski. Por ende, es el máximo goleador sudamericano de la Bundesliga. Claudio es ganador de la Champions con el Bayern, siendo el segundo máximo goleador del equipo en esa competición. También fue el máximo goleador de la Europa League en 2009, y no nos olvidemos su paso por el Werder Bremen, en donde se convirtió en el máximo goleador de la historia del club. Por lo general, los sudamericanos valoramos mucho cuando uno de nosotros es el máximo exponente goleador de alguna de las 5 grandes ligas de Europa. Y en este caso tenemos un representante de Perú que ha alzado dignamente la cabeza por Sudamérica. Deberíamos de valorar o tenerlo un poco más en cuenta a la hora de hablar de delanteros centros o de atacantes en general. La verdad que, siendo sincero, del que más aprendí hasta ahora fue de Claudio Pizarro. Literalmente no tenía nada visto lo que era este jugador en la Bundesliga y me recontra sorprendió, por más de que haya sido súper contemporáneo a él y nada de eso, la verdad que wow. Pero bueno, ya repasamos a todos los jugadores de la lista y ahora solamente nos queda ver uno más. Y creo yo que los aficionados al Fútbol Club Barcelona estarán muy emocionados de saber quién fue el primer gol en la historia de su estadio. Ahora vamos con un jugador que ni los mismos de su país lo tienen tan arriba como deberían. Eulogio Martínez, alias Coquito. El paraguayo exjugador del Barcelona salió de Libertad de Paraguay, fue un delantero letal de los años 50 y 60, recordado en Libertad por haberle ganado a River 5-1, en un equipo donde estaban Amadeo Carrizo o Omar Sibori, entre otros inigualables del conjunto millonario. Ya me hubiese gustado que lo mismo pase este año. De lo que nadie habla es que el paraguayo hasta el día de hoy sigue entrando en la lista de los 10 máximos goleadores extranjeros de la historia del Barcelona, por encima de Neymar, según la página oficial del Fútbol Club Barcelona. 106 goles en 162 partidos, siendo el máximo goleador blaugrana en las temporadas 56-57, 57-58 y 59-60. En un Barça en donde jugaban cracks reconocidos como Luis Suárez el Español, Kubala y Sandor Kocsis. Pero eso a Coquito no le bastaba, no. Coquito fue y siempre será recordado como el primer gol en la historia del Camp Nou, uno de los estadios más míticos de la historia del fútbol, donde pasaron partidos inolvidables. El primer gol lo hizo un paraguayo. Y ya llegamos a la parte final del video y me gustaría saber quién para vos es un jugador tan infravalorado que no salió en este video, para así poder hacer una segunda parte con otros 5 jugadores más infravalorados. Deja tu like, tu comentario, tus opiniones y suscríbete, que se agradece. Chao.